está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. Reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración.
Muy buenas tardes. Les saluda el profeta y apóstol Eric Godoy del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Preparados y con expectativa, listos para un mensaje poderoso para esta tarde, para toda la audiencia que está presente a través de los medios sociales, como a través del Facebook Live del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Como también quiero saludar a todos los que están aquí en línea a través del Facebook personal del profeta Eric Godoy. Busque por Facebook ahí el nombre Eric Godoy o profeta Eric Godoy y se conecta con nosotros. Listo, le doy la bienvenida a todos los que están en línea, a nuestra hija María Rosa, así como también Raúl de la Fuente, nuestro hijo el siervo de Dios allá en Santiago, como también nuestra hija Yamila desde Argentina. Ya están conectándose por esta vía, como también a través de la red social del Facebook Live del Ministerio Jesús Rey de Gloria. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Quiero saludar a nuestros hijos espirituales de Arica, Punta Arenas, acá en Chile, como también abrazar fuertemente a nuestros hijos espirituales y a la obra del Señor allá en la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires, Argentina. Una obra poderosa del Espíritu Santo. Quiero darle las gracias al Señor por tener tan lindos hijos espirituales, las hijas espirituales, los líderes y los colaboradores y todas las familias del ministerio que han sostenido la obra fielmente en todo este tiempo allá en la hermosa Argentina. Si hay alguien viviendo que se conecta por nuestras redes, puede buscar el Facebook del Ministerio Jesús Rey de Gloria Argentina y encontrarán en esa página toda la información necesaria de los días de reuniones, como también los días de oración, intercesión y casas de paz y todo lo necesario para que usted pueda asistir si es de la ciudad de Quilmes en Buenos Aires. Desde ya está cordialmente invitado. Como también saludar en Centroamérica a los hijos de México, como también allá en Honduras, saludar a los ministros de Dios, amigos espirituales, conexiones divinas desde México, Colombia, Venezuela, los profetas de Venezuela. Un abrazo fuerte, Puerto Rico, como también Perú, hacia Honduras y también allá en Paraguay, al siervo de siervos, allá nuestro gran amigo, el pastor Fabio Ceramela. Un abrazo fuerte para él y su familia. Y todo lo que emprenda, como dice Isaías 3:10, decirle al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Así que bendecimos a los siervos de Dios, saludamos también a Europa, a todos los ministros de Dios que son parte también de nuestro ministerio y son amigos ministeriales, conexiones divinas a través del apóstol Guillermo Maldonado. Como también saludamos cordialmente y con gran cariño a nuestros hijos espirituales, los siervos de Dios, el pastor Cristian Salas y su esposa, la profeta Daniela de Salas, que están ya liderando la obra del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria allá en la ciudad de Virginia, en Springfield. Así que un abrazo a la distancia para todos ellos. Les amamos, les bendecimos. Pronto vamos a estar con ellos, como también en Centroamérica y Argentina. Así que un abrazo desde ya. Animamos a todos ustedes, por favor, hijos que están en línea, pasen el link a todos sus contactos en sus páginas para que la gente y sus contactos sean parte de esta gran ministración de esta noche. Creo que vamos a hablar un tema profundo que es muy amplio, pero vamos a dar bases especiales para esta noche. Así que desde ya envíe el link de esta prédica a todos sus contactos, invite a su gente, invite a los contactos de sus páginas, como también tenemos las prédicas. Y tome atención, a través del canal YouTube, lo puede buscar a través del profeta Eric Godoy. En el canal de YouTube usted encontrará todas las cápsulas y las prédicas proféticas de alto nivel, en las cuales tenemos y hablamos temas profundos en cuanto a la revelación de los ministerios y el ministerio del profeta, como también la unción profética, como también a través del canal de YouTube que tenemos desde Argentina, junto con nuestros líderes, también a nombre de Eric Godoy. Así que desde ya un abrazo y los invito a conectarse con nosotros. Hoy tenemos algo especial. El tema que vamos a tener en cuestión, y tome atención cuando digo cuestiones porque es uno de los temas que ha traído una gran lucha y una gran prueba, no solamente en esta tierra para la iglesia de Jesucristo, sino también para el mundo. Eso quiere decir que involucra tanto el mundo natural como el mundo espiritual, es decir, el mundo del reino de los cielos como también el mundo del reino de las tinieblas. Es decir, hoy día vamos a hablar de reino contra reino. Es decir, la palabra del Señor nos habla que nosotros vamos a tener en algún momento de nuestras vidas una lucha campal entre lo natural y lo sobrenatural, es decir, reino contra reino, es decir, kingdom against kingdom. Esa es la forma en la cual el Señor nos quiere enseñar y mostrar a usted y a mí de cómo tenemos que pelear. Pero para pelear y batallar en esta tierra, bajo las zonas, bajo las actitudes y también bajo el sistema de vida que tenemos en esta tierra, tiene que ser, escúcheme bien, a través del reino. No podemos pelear como seres humanos naturales, como gente civil. Tenemos que estar de alguna forma investidos
vestidos de poder y autoridad bajo la cobertura del reino. Y la palabra del Señor nos enseña, es más, el libro de los Salmos, capítulo 91, nos habla sobre la protección y la cobertura, cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir que el que habita bajo el abrigo del Altísimo está hablando el que está bajo la autoridad, es decir, bajo la cobertura del Altísimo, pero solamente para los que habitan en él. Es decir, habitar bajo la cobertura de Dios es estar en constante comunión, oración e intercesión, como toda prédica hemos dicho que es la comunión del cielo con la tierra. La iglesia de Jesucristo en estos tiempos necesita aprender de cómo tiene que conectarse con la presencia del Espíritu Santo. Por eso hoy en día, para poder pelear batallas estratégicas, hoy en día en estos tiempos peligrosos, necesitamos saber nuestra posición en el reino. Así que la lucha es reino contra reino, es decir, kingdom against kingdom. Así que hoy, esta noche, vamos a ver algunos puntos importantes. Por ejemplo, el reino contra reino. Para saber que un reino pelea con otro, tenemos que conocer qué significa la palabra reino. Usted y yo ya sabemos qué significa la palabra reino. Por ejemplo, la palabra reino es un gobierno que posee poder, unción y gloria. Vuelvo a repetir. La palabra reino es de la palabra gobierno, y el gobierno de Dios posee poder, unción y gloria. Son tres poderes que realmente tienen que estar en medio de la iglesia. Es decir, si usted y yo estamos dentro del reino, este poder, unción y gloria es lo que nos va a cubrir, lo que nos va a envolver. Es decir, el reino de los cielos te enseña a manejar poder, te enseña a manejar los dones y ministerios, te enseña a experimentar lo sobrenatural de Dios. Así que el reino de Dios es un gobierno, cierto, que posee poder, unción y gloria. También el reino de los cielos, tome atención, maneja leyes, principios y cultura. Vuelvo a reiterar, iglesia querida, el reino de los cielos también maneja, escúcheme bien, leyes, principios y cultura. Eso quiere decir que también nos da un sistema de vida. Aparte de la unción, el poder y la gloria, que son ámbitos espirituales, sobrenaturales, que gobiernan en lo natural, también nos da estilos de vida. Es decir, ¿a través de qué? Maneja nuestras leyes, es decir, nos da leyes, principios y cultura. Y tome atención, el reino de los cielos también promueve. ¿Qué es lo que promueve? Enseñanza y educación y valores y principios. Todo eso a través de las leyes y principios de parte del Padre. Por eso el reino de Dios le pertenece a nuestro Yahweh, es decir, Elohim, a Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Creador. Y escúcheme bien, cuando digo que el reino le pertenece a nuestro Padre Creador, es porque no hay otro reino mayor que el reino de los cielos. Pueden haber muchos reinos, tanto naturales como espirituales hoy en día. Y cuando hablo de esto me voy a referir a misterios sobrenaturales, misterios espirituales. Hay reinos que están en el mundo natural y espiritual que quizá usted y yo no conocemos. ¿Por qué? Porque no conocemos las funciones. Pero sabemos que el reino de Dios es superior a cualquier reino, a cualquier poder y dominio que pueda existir. Cuando ya tenemos esa base, iglesia querida, sabemos que tenemos una ventaja. Aunque usted no tenga habilidades que las cuales el Espíritu Santo va a desarrollar en usted, en mí o en los ministerios, tiene que entender que el reino de Dios es el único que gobierna por sobre todas las cosas. Y este reino fue, incluso, y escúcheme bien en esto, este reino fue traído por nuestro Señor Jesucristo. A través de su enseñanza, a través del reino, Él fue llevado también a la cruz del Calvario para traer salvación, redención, sanidad, restauración y liberación. Es decir, el imperio de la muerte y cualquier otro reino perdió poder y autoridad en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nuestro mismo Señor lo dijo en los textos bíblicos. Dijo: todo poder y dominio en el cielo y en la tierra me fue dado. Eso lo dijo una vez que cuando Él resucitó se sentó a la diestra del Padre. Así que empezamos, iglesia querida, desde la base de que el reino de Dios es el reino mayor que existe. No hay otro mayor que Él. Pero también tenemos que ser conscientes de que existen otros reinos. Por ejemplo, cuando digo reino contra reino, nos estamos refiriendo a que el reino de los cielos está contra el reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas también de alguna forma persiguiendo o tratando de golpear el reino de los cielos. Cuando hablamos de reinos, también hablamos de reyes, hablamos de gente que lo gobierna o gente que está dentro del reino para gobernar. Por ejemplo, en el libro de los Salmos nos dice algo poderoso. Vamos en esa base, en el Salmo capítulo 22, versos 27 y 28, iglesia querida, nos dice algo poderosísimo. Por ejemplo, vamos a la pantalla para todos los que están en línea a través del Facebook Live
de Jesús Rey de Gloria, y ahora también lo vamos a leer para todos los que están en línea conmigo acá. En el Salmo 22, versos 27 y 28 dice lo siguiente, tome atención: y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Mire, fíjese bien el verso 28. El verso 28 nos dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. ¡Wow! Poderoso. Eso nos está hablando que de Jehová es el reino. Eso significa que a través del reino va a regir las naciones. Va a regir las naciones. El verso 28 es muy claro para usted y para mí. ¿Por qué? Porque dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. ¿Cómo el Señor distribuye o rige u ordena o de alguna forma domina las naciones de la tierra? A través del reino de los cielos. Es decir, la clave de nuestro Padre Celestial para estar en la tierra y tomar dominio es a través del reino. Jesucristo lo dijo, los profetas lo hablaron y están escritos. Entonces es la regla única para usted y para mí, para poder a través del reino nosotros poder también regir aquí en la tierra, tanto en las cosas naturales como espirituales. Por ejemplo, también tenemos un reino en contra, es decir, un contrarreino. ¿Cuál es este contrarreino? El reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas existe, iglesia querida, y aunque a muchos les cueste creerlo, el reino de las tinieblas está en la tierra y está en lo natural. Rige las cosas o también controla las cosas naturales y espirituales. Todo va a depender de los derechos legales que se ejecuten. Por eso el reino de las tinieblas está presente, y eso significa que es algo invisible, pero por parte de las cosas o por medio de las cosas naturales, por a través del pecado o otras situaciones, podemos darnos cuenta que el reino de las tinieblas está operando. Pero ese reino de las tinieblas no es superior al reino de los cielos de nuestro Creador. Es decir, el reino de los cielos va por sobre el reino de las tinieblas, pero sí tenemos a un reino oscuro, un reino de tinieblas, gobernado por el mismo diablo. ¿Para qué? Para poder hacer sus estragos en lo natural y sobrenatural. Sabemos que el diablo tiene dominio en muchas áreas naturales por medio de cosas espirituales que le dan derecho legal. Por ejemplo, cuando hablamos de reino, hablamos de dominio y poder. Cuando hablamos de dominio y poder, estamos hablando quién controla. Así que el diablo también está en la carrera de controlar y también de adquirir poder y dominio en esta tierra. Eso nos está hablando de que hay un contrarreino siempre tratando de perseguir lo bueno o la luz de nuestro Señor. Es decir, a través del pueblo, a través de la gente en esta tierra, a través de diferentes circunstancias. Por ejemplo, el reino de las tinieblas es un gobierno contrario al reino de la luz. Si el reino de los cielos es gobernado y dirigido, dice, por nuestro Dios y Creador, entonces el reino de las tinieblas es dirigido y gobernado por Satanás, el diablo, y todas sus huestes de maldad. Cuando hablamos de que el diablo es el que gobierna y dirige el mundo de las tinieblas junto a una comitiva, y tome atención en esto, cuando hablamos del reino de las tinieblas estamos hablando de Satanás, el diablo, que también gobierna y dirige por medio de huestes de maldad, es decir, por medio de un imperio demoníaco que también trabaja para él. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla de estas deidades, nos habla de estas fuerzas diabólicas que están operando en la tierra, y estas fuerzas diabólicas han operado desde el comienzo, desde el principio, desde lo que usted y yo tenemos conciencia, desde el libro de Génesis hacia adelante, pero mucho antes en el mundo sobrenatural, espiritual, en la eternidad ya se había producido una gran rebelión, la cual el diablo y toda su comitiva de alguna forma ha querido luchar contra Dios, y nunca lograrán tampoco tener un éxito, porque nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba, es lo único más grande que existe en todo lo natural y espiritual. La eternidad la gobierna Él, así que Satanás no le queda otra de tratar de alguna forma hacer algo en contra de la humanidad y en contra de lo creado por Dios. Vamos a verlo profundo. Por ejemplo, cuando hablamos de que el diablo y Satanás de alguna forma está rigiendo a través de huestes de maldad, a través de su imperio diabólico, nos referimos según el libro de los Efesios. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 6, verso 12. Nos dice algo poderosísimo, iglesia querida. Vamos en esto, Efesios capítulo 6, verso 12, vamos a leerlo en pantalla y tome atención por favor, iglesia, que tú estás presente ahí. Efesios 6, 12 dice así: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones
celestes. Aquí estamos hablando de un escalafón, es decir, estamos hablando de una dinámica diabólica que opera a través del diablo o también juntamente con Satanás. Estamos hablando de todo un escalafón, todo un organigrama diabólico a través de huestes de maldad, como dice la escritura, ciertos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ciertos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso nos está hablando, iglesia querida, que usted no lucha contra carne ni sangre solamente. Aquí en el libro de los Efesios nos está mencionando cosas espirituales que están trabajando. Principados, potestades, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Eso significa en los aires, en la atmósfera. Se maneja, este reino se maneja con un imperio diabólico a través de las fuerzas que están en los ambientes, en la atmósfera. Y eso simplemente que cuando hay atmósferas tóxicas, ambientes o atmósferas negativas en medio de una sociedad, en medio de un país, en medio de un continente, eso es una puerta y un derecho legal para que las tinieblas gobiernen. Es ahí donde el diablo opera a través de esta fuerza diabólica espiritual. Y esa fuerza diabólica espiritual constantemente están encontrando lugar, es decir, buscan una puerta natural para entrar al mundo natural y gobernar por medio del mundo espiritual, entrando por puertas espirituales para tratar de alguna forma socavar o tratar de contaminar todo lo natural que existe. Y eso involucra no solamente las cosas naturales de esta vida, sino también al mismo ser humano, es decir, a la raza humana. Así que, iglesia querida, tenemos que saber a qué reino pertenecemos. Esa es la forma para pelear las batallas. Yo sé que hay muchos escépticos y eso es natural afuera, pero aún en la iglesia, quiero decirlo, lamentablemente también hay gente cristiana, creyente, es decir, hijos de Dios, hijas de Dios, que no creen, que pueden estar conscientes de que hay algo malo, pero tampoco son conscientes de las fuerzas diabólicas que están peleando hoy en día. Simplemente, ¿por qué? Porque hay un espíritu religioso dentro. Hay un espíritu que tiene una incredulidad religiosa que ignora las cosas que se están moviendo en el lugar que usted no ve. La fuerza diabólica siempre busca el mundo invisible. Las cosas invisibles son cosas ocultas. Se está moviendo algo que usted y yo no percibimos, que no vemos. Por eso el reino de Dios vino a la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de todos 5 ministerios y apóstoles y profetas de la antigüedad que fueron agudizados por el poder del Espíritu Santo en sus dones y en el discernimiento espiritual para pelear batallas espirituales. Todos los profetas de la historia registran que había evidencia de demonios que pelearon en la tierra por evidencia de maldades que se ejecutaban por medio de culturas paganas y por medio de prácticas y pactos y rituales que se hacían y abrían puertas de maldición. Eso ejecutaba o hacía de que demonios entraran a nuestra atmósfera y esa atmósfera se contaminaba. Por eso nosotros tenemos que aprender a desintoxicar las atmósferas y los ambientes. Porque si usted vive en un ambiente donde hay malas palabras, donde hay sonidos contrarios al reino, donde hay discusiones, divisiones, contienda, pelea, falta de respeto, y escúcheme bien también, y otro tipo más de situaciones, tome atención, usted está permitiendo que una atmósfera se cargue de maldad. Y ahí es el reino de las tinieblas el que está operando. Porque es la base y el derecho legal para que las tinieblas operen. Iglesia querida, esto es más natural de lo que usted piensa, pero tiene una trascendencia espiritual poderosa. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted no conozca las cosas sobrenaturales o espirituales, o el hecho de que usted no las vea, no quiere decir que no existan. Eso nos está hablando de que tenemos que tener conciencia que somos seres que vivimos en lo natural, pero también tenemos un mundo sobrenatural, un mundo espiritual que explorar. Y eso se hace a través del Espíritu Santo para pelear batallas. Aquí nosotros nos damos cuenta que hay mundos demoníacos, es decir, hay paralelos demoníacos. ¿A qué me refiero con esto? Que hay espíritus malignos que entran por derechos legales y entran a lo natural para tomar posesión de la gente. Por eso cuando usted pelea por una circunstancia, cuando usted pelea con un obstáculo, cuando usted pelea con una resistencia, cuando usted pelea con la pobreza, la enfermedad o la miseria o cualquier otro tipo de resistencia contra su vida, todo detrás de eso hay una fuerza maligna que está operando.
Y esas fuerzas malignas, una vez que salieron de lo sobrenatural y entraron a su vida, significa que se adhieren a tu vida. Por eso hay que sacarlos. ¿Por qué? Porque eso hay que sacarlos de nuestro entorno. Hay que arrancarlos de nuestro entorno. Hay que hacer que el mundo demoníaco salga de tu entorno, sea expulsado de tu entorno. Hay que preparar plataforma y ambiente glorioso donde el reino de Dios sea manifestando el poder, escúcheme, la gloria y la unción. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos lograr de que nuestros ambientes y atmósferas del reino puedan de alguna forma destruir toda puerta del reino demoníaco. Así que, iglesia querida, tenemos mucho que aprender. Esta realidad espiritual maligna lucha por gobernar los ámbitos naturales y espirituales. Es decir, los principados, las potestades, las huestes de maldad luchan por gobernar el mundo natural y espiritual. Iglesia querida, estas son las resistencias que batallan constantemente por los espacios naturales y espirituales. Según el libro de los Efesios, son fuerzas espirituales que luchan. ¿Por qué? Por espacios geográficos. Tómeme atención, luchan por espacios geográficos. Las huestes de maldad, los principados y las potestades que están gobernando en los ambientes y en la atmósfera, luchan por gobernar espacios geográficos. ¿Eso por qué? Porque los demonios tienen un sentido compulsivo de tratar de poseer lo que es natural, lo que es material, incluyendo al ser humano. Por ejemplo, mire, estas resistencias que son naturales, que tienen trascendencia espiritual, estas son las resistencias que batallan constantemente por los espacios naturales y espirituales. Esto por la ocupación de los demonios que son geográficos en la tierra. Es decir, las fuerzas diabólicas lo único que luchan es por espacios geográficos. En la eternidad ellos no pueden gobernar como quisieran, pero cuando entran a este mundo, ellos quieren tomar todo lo que puede estar a su alcance. Es decir, los demonios son geográficos, las fuerzas diabólicas y el reino de las tinieblas luchan por la geografía. Así que tenemos que, como nosotros, hijos de Dios, hijos de la luz, tenemos que caminar en integridad en el reino. ¿Para qué? Para que también los espacios geográficos sean gobernados por el Padre. Tenemos que aprender a establecer el reino de Dios donde quiera que vayamos. Por eso cuando Jesús nuestro Señor trajo el reino, dijo: alegraos, gozaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente dice: ¿a qué te refieres con que el reino se ha acercado? Simple, les estaba diciendo: llegó el gobierno, el poder, la unción y la gloria, y eso trae formación, educación, estatutos, decretos. Eso significa que el reino comienza a educar y a formar para tomar dominio geográfico en la tierra. Por eso está escrito en los profetas de Isaías, cuando dice: la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. No nos está hablando solamente de algo sobrenatural. Cuando dice que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar, nos está hablando de que la gloria tiene que llenar un espacio geográfico. ¿Para qué? Para desplazar todo el reino de las tinieblas. Por ejemplo, en el libro de San Marcos, capítulo 5, hablamos de uno de los capítulos más memorables y de enseñanza que nuestro Señor nos entregó. Aquí nos habla del endemoniado gadareno. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta, iglesia querida, de cómo los demonios toman posesión del lugar geográfico. Por eso la lucha es reino contra reino, es kingdom against kingdom. Tome atención, vamos a la palabra del Señor ahí en pantalla. El libro de San Marcos capítulo 5 verso 1 a 10 nos dice lo siguiente. Toma atención, iglesia, y vamos a leer en pantalla. Se lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Vinieron al otro lado, a la región de los Gadarenos, verso 2. Y cuando salió él de la barca, es decir, Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Tome atención. Verso 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Tome atención, ¿dónde se ubicaba este hombre con un espíritu inmundo? En los sepulcros. ¿Por qué en los sepulcros? Porque era un lugar geográfico. ¿Por qué ese lugar geográfico donde se movía el endemoniado gadareno? Porque era un lugar de muerte, un lugar donde estaban los muertos, el cuerpo físico que perece, pero el alma y el espíritu ya no están ahí. Ellos, es decir, los demonios y el mundo demoníaco y el reino demoníaco siempre habita donde hay muerte.
en lugares de cementerios donde mucha gente van a ver a sus deudos, donde van a ver a sus seres queridos. Está bien si va por respeto, pero recuerde que en ese lugar del cementerio no hay un espíritu, un alma. Lo que pueden habitar en lugares de muertos son demonios en el mundo espiritual y en el mundo natural, y lo podemos ver, lo podemos también deducir por medio de las cosas que suceden. Por eso este hombre dice, tenía su morada, es decir, vivía entre los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Por qué motivo? ¿Por qué en un lugar de los sepulcros? Porque los demonios luchan por un cuerpo. Pero no pueden tomar un cuerpo muerto porque ya no tiene alma ni tiene espíritu, no tiene vida. Así que los demonios, para entrar a este mundo, por más que quieran entrar, no pueden usar un cuerpo muerto, tiene que ser alguien vivo. Así que por eso este endemoniado se situaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque varios demonios de los muertos venían y se adherían a él. El endemoniado gadareno vivía entre los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, dice. Mire, verso 4, vamos rápido. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Mira la fuerza sobrenatural que tenía este endemoniado. Y desmenuzados los grillos. ¿Quién desmenuza algo de fierro, de acero? Nadie natural, solamente alguien con una fuerza que viene del más allá, del mundo demoníaco. Aquí vemos la cantidad de fuerza que tenía este hombre. Dice, y nadie le podía dominar. Entonces, verso 5 dice lo siguiente: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Andaba hiriéndose con piedras, se golpeaba, se autoflagelaba, pero también daba voces. Los demonios dan voces. Usted cuando ve a una persona rebelde que empieza a discutir cosas que no sabe, esos demonios dan voces. ¿Usted se ha dado cuenta cuando hay discusiones en casa? Cuando en la casa de la gente hay discusiones y allá salta uno. Y siempre hay un demonio que domina a otros tres, porque grita más fuerte, discute, siempre se defiende, siempre quiere debatir, siempre quiere y empieza a elevar la voz, es decir, da voces. Y usted le dice, se calla, y no se calla, sigue dando voces. ¿Por qué? Porque hay un demonio que está dentro, que está dominando el consciente y el inconsciente de la persona y maneja sus cuerdas vocales para hablar y decir lo que ese demonio quiere decir. Entonces, vamos al verso 6, mire lo que dice, iglesia. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira, cuando corrió, vio a Jesús de lejos y dice, y corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué crees tú? Porque Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de los Señores, trayendo el reino inmediatamente a ese endemoniado, a ese lugar geográfico, apenas Jesús puso el pie en la orilla de esa playa, la orilla de ese campo, de ahí de Gadarena, inmediatamente se hizo ver que un reino llegó, un reino que realmente tenía poder, gloria y unción. ¿Para qué? Para deshacer la obra de los demonios que estaban ahí. Por eso ese endemoniado que no era dominado por nadie le podía dominar, era terrible. Por tanto, solamente alguien más poderoso podría llegar a ese lugar. ¿Y quién? Alguien con reino, ni más ni menos, nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos leyendo, mire lo que dice el verso 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mira cómo le habla, ¿qué tienes conmigo? Mira, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo sabía este endemoniado que Jesús se llamaba Jesús? ¿Y cómo sabía que era Jesús? Bueno, no era el hombre, eran los demonios que sí conocían la luz, que era Jesús, nuestro Señor en aquel tiempo. La luz del reino estaba en Jesús, por eso lo conoció. Escúchame bien, los demonios conocen a los hijos de luz, los demonios conocen a aquellos que realmente portan el reino. Por eso le dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué se sentía atormentado este demonio? ¿Por qué, iglesia querida? La respuesta está en el verso 8. Se sentía atormentado porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Cuál es la regla general de la liberación? Echar fuera demonios. Cada vez que en el nombre de Jesucristo echas fuera un demonio, cada vez que lo reprendes y le dices, sal fuera, ellos se sienten atormentados. Se sienten atormentados, pero iglesia querida, asegúrate de que cuando reprendas un demonio, asegúrate de estar en santidad, asegúrate de estar en regla con Dios, asegúrate de no estar en desobediencia y rebelión, porque antes de reprender las tinieblas tienes que sacarlas de tu vida primero. Antes de reprender a un demonio, tienes que sacar los que te dominan a ti primero. Antes de dominar y antes de controlar y antes de echar fuera un espíritu o tiniebla, tienes que salir tú primero de ella. Para eso vino el reino, para hacer la separación, iglesia.
Cuando Jesús vino con el reino, nos trajo el reino, no para que usted esté jugando en el parque, no para que usted solamente se goce, aleluya, no, usted vino a la tierra, el reino vino a la tierra para que usted y yo fuéramos separados de las tinieblas. Por eso allá en el libro de San Pedro capítulo 2 verso 9 dice que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. ¿Para qué? Para hacer la diferencia. Las tinieblas, los demonios conocen a los hijos de luz. Iglesia querida, en el nombre de Jesucristo, espero que estés en luz, espero que estés en el reino, caminando como el reino dice. De esa forma vas a poder echar fuera y reprender a estos espíritus inmundos que gobiernan en algunos lugares. Verso 9, mira lo que nos dice. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque son muchos, somos muchos, dice. ¡Wow! Mira la cantidad de demonios que tenía este hombre. Verso 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Tome atención, iglesia querida. Nos vamos a la pantalla. Mire, tome atención, iglesia querida. El verso 10 nos dice claro. Y le rogaba. Que le rogaba mucho. Mira lo que hacían los demonios. Le rogaban mucho a nuestro Señor Jesucristo que no los enviase fuera de aquella región. Aquí nosotros damos un respaldo de que los demonios son geográficos. Ellos dominan ambientes y atmósferas. Cuando usted no está pensando correctamente, porque arriba de su cabeza hay una nube negra gobernada por un demonio que te habla. Sobre todo aquellos que creen que están bien, que están justos, que creen que todo tiene razón, que están más allá, que no cometen ningún error, que se mantienen lejos. Iglesia querida, entre más lejos del reino, más orgullo crece. Por eso la diferencia entre un hombre y una mujer de Dios y entre un hombre y una mujer de Dios pero carnal son aquellos que están más cerca o más lejos de Cristo Jesús. Entre más cerca de Jesús a través del reino, más humilde eres para reconocer tus fallas. Porque sabes que hay alguien perfecto y tú no eres perfecto. Pero cuando estás más lejos del reino, más lejos de Jesucristo, menos comunión, el orgullo comienza a crecer y empieza a crecer la autosuficiencia. Iglesia querida, hay un balance. Por eso aquí este demonio le decía, le rogaba mucho a Jesús, no nos eches fuera de esta región. ¿Por qué? Porque en esa región era un lugar de sepulcros, era un lugar pagano, era un lugar donde quizá muchos brujos iban a hacer pactos. Por eso hay lugares en las ciudades y en los países donde los brujos levantan altar, son lugares de oscuridad y tiniebla. Nunca se le ha dado honra a Dios en ese lugar. Por eso Jesús no gobierna ahí, no porque no quiera, Él no va donde no lo exaltan. Jesús nuestro Señor y el Espíritu Santo no puede reposar en un lugar donde a Él no se le glorifica. Por eso los demonios buscan geografía, buscan lugares de muertos, buscan lugares abandonados, lugares secos, lugares donde no hay avivamiento, lugares donde solamente hay conflicto y pelea, donde hay garabato, donde hay mal pensamiento, donde la tiniebla está constantemente siendo una atmósfera diaria. Ahí gobiernan los demonios. Iglesia querida, basta que uno o dos tengan algo para empezar a provocar una atmósfera demoníaca. Por eso hay que liberar al que está a su lado, tiene que liberarlo. Hay que traer cambios, iglesia querida. Este tipo de temas no le gusta a muchos de la iglesia, pero tenemos que aprender también a vivir o cómo vivir en el reino de los cielos. Y para eso necesito la diferencia. Entonces, iglesia querida, aquí vemos que el reino de las tinieblas fácilmente, el reino de las tinieblas domina por medio de demonios en todo lugar geográfico posible. Es decir, los demonios están buscando constantemente un lugar geográfico para poder gobernar. Si ellos logran entrar a un lugar geográfico, una atmósfera, un ambiente, lo hacen a través de ciertas personas o cosas. Es decir, los demonios no pueden tener derecho legal en la tierra si no tienen a algo o a alguien por donde puedan entrar a este mundo. Así que, iglesia querida, desde la eternidad, desde el mundo demoníaco, y escuche bien, los demonios no pueden entrar aquí si no tienen un derecho o una puerta que algo o alguien se las abra o les dé derecho para estar aquí. Y eso es a través del ser humano. Iglesia querida, esto es muy importante que lo comprendamos. Cuando el reino de Dios viene a batallar a la tierra, viene para desplazar todo lo que no es legal. Es decir, el reino de los cielos viene a deshacer la obra del diablo. Por ejemplo, aquí vemos que el reino de las tinieblas domina por medio de los demonios en todo lugar geográfico que se pueda. Por ejemplo, aquí vamos a dar un punto importante. Tómeme atención y sígame en esto, iglesia. El demonio Legión no pudo, y escúcheme bien, el demonio de Legión no puede gobernar
o conquistar un lugar geográfico si no tiene una persona que se lo permita. Es decir, el endemoniado gadareno, de alguna forma, tenía que haber hecho algo para endemoniarse. Es decir, tuvo que haber hecho algo para que la legión, los demonios, tomaran lugar en él. Es decir, los demonios no pueden tomar posesión de algo porque quieren, es porque alguien les da una autoridad. Muchas personas hoy en día están viviendo problemas, circunstancias, están viviendo opresión y tanto problema. Y escúcheme, no estoy hablando de las pruebas del Señor ni los procesos del reino. No, estoy hablando fuera de eso. Es decir, cuando mucha gente hoy en día, en su mayoría, están viviendo procesos que no son de Dios, están viviendo luchas y pruebas y opresiones que no son de Dios. Eso significa que son por causa de su propia responsabilidad. Por eso el reino nos enseña que nos mantengamos en un equilibrio, nos mantengamos, escúcheme bien, caminando en santidad, en amor, en sujeción, en obediencia, en la voluntad de Dios. De esa manera nosotros no vamos a pasar los límites para ir a la oscuridad. Usted puede pasar luchas y pruebas y procesos, pero los pasa en el reino, bajo la voluntad de Dios para probarte, para enseñarte y educarte. Y aún el Señor va a permitir que las tinieblas en algún momento golpeen tu vida, como pasó con Job, para probarlo, para probar si realmente usted es fiel o no. Pero yo estoy hablando de aquel reino demoníaco que entra cuando a una persona le da derecho legal por causa de ¿qué? Del pecado, del orgullo, de la desobediencia, de la testarudez y la rebelión. Esos son derechos legales que le dan a las tinieblas. Por eso Dios no puede intervenir, porque es su responsabilidad. Por eso hay cosas que se van a cerrar hasta que usted no cambie. Hay cosas, iglesia querida, no van a salir de tu vida hasta que usted cambie, hasta que usted genere esa batalla. Usted va a tener que aprender a poner resistencia. Como dijo Jesús al apóstol Pedro, aquí están las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates será desatado también en los cielos. O sea, tienen la autoridad del reino para atar y desatar. Así que, iglesia querida, este es el tiempo de ejecutar batalla. No necesitas que te pase algo. No necesitas un problema, una persecución para empezar a atar. Ata desde ya. Usted no necesita que las tinieblas le den una causa para hacerlo. No, usted tiene que tomar la iniciativa. Aunque hayan cosas que no te sucedan, usted golpee fuerte, ate. Aunque usted no esté pasando necesidad, aunque usted no esté pasando pruebas, aunque usted no esté pasando pobreza, ata la pobreza, ata la necesidad, ata la enfermedad. Aunque usted no esté enfermo, átalo. Es mejor que usted se anticipe a la batalla, porque cuando tú te anticipas, le echas por tierra todo lo que el diablo tiene planeado contra ti. Bendito el Rey de Reyes. Entonces, iglesia querida, esto es decir que el gobierno de las tinieblas no puede reinar si no lo hace a través de alguien o a través de algo. En el reino de las tinieblas, mire, reina cuando hay derecho legal. Es decir, el derecho legal. El reino de Dios trabaja por derechos legales. ¿Y cuál es el derecho legal que tienes tú para que el reino de Dios trabaje en ti? Obediencia, sujeción, bondad, misericordia, amor. Tienes que amar a Jesús. Recuerde que la Escritura lo dice. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero al que le recibió, le dio la potestad, la dicha también de ser llamado hijo de Dios. Porque ya no son nacidos de carne ni sangre, sino también de Dios, nacidos de Dios. Así que, iglesia querida, todos aquellos que recibieron a Jesucristo están y son parte del reino. Este es el tiempo de demostrarlo. Vuelvo a reiterar, iglesia querida, no esperes a estar pobre, no esperes a tener aflicción, no esperes a tener enfermedad, no necesitas pasar por eso. Átalos desde ya. No necesitas una iniciativa de las tinieblas contra ti para pelear una batalla. Peléala tú, provócala tú, es decir, ata desde ya la pobreza, la miseria, ata, encadena, subyuga, derriba todo espíritu de venganza, todo espíritu de contraataque, todo espíritu diabólico que quiera tener trampa, poner trampas a tus espaldas, para ti, contra tu familia. Empieza a atar a esos demonios, sácalos de tu entorno, aunque tú no los veas. Comienza a reprender a sus espíritus inmundos, que lo único que hacen es esperar el momento adecuado para querer hacer daño. Necesitamos colocar un cerco alrededor nuestro. Iglesia querida, eso se llama la raíz griega, que significa prontus, que significa diligente. Sé diligente en hacer esto. Y el diligente constantemente está peleando. Usted quizá no está en pobreza, quizá Dios te ha bendecido, pero no dejes de orar, no dejes de interceder y darle duro a las tinieblas. Ata la pobreza, la miseria, átala con todo tu corazón.
No necesitas que llegue a tu vida para poder hacerlo. Lo puedes hacer desde ya. Así que, iglesia querida, los derechos legales, ¿qué es un derecho legal? Vamos a decirlo. Un derecho legal es la habilitación o el permiso que se le da a un demonio para gobernar. Eso es un derecho legal. Es la habilitación o el permiso que una persona o algo o alguien le da a estos demonios para que operen. Ahora, puertas o derechos legales. Vamos a dar algunos, iglesia querida. Mire, tome atención. Las puertas o derechos legales pueden ser, y desde uno empieza el pecado. El pecado es una puerta legal, es un derecho legal. Segundo, la mentira. Tercero, el orgullo. El orgullo es un derecho legal. La testarudez es un derecho legal. Tome atención, la carnalidad es un derecho legal. Es decir, el pecado, la mentira, el orgullo, la testarudez y la carnalidad son derechos legales. Y tenemos que lidiar con eso en nuestra vida para evitar que puertas sean abiertas al mundo de las tinieblas. Iglesia querida, por esto que las tinieblas pelean para dominar lo que más ansian. Mire, las tinieblas pelean contra la humanidad. ¿Por qué motivo? Una, porque necesitan gobernar y entrar a este mundo físico para tener desahogo, descanse o operar en cosas malignas. Pero segundo, ellos quieren dominar la mente y el corazón. La única forma que ellos están luchando en esta tierra, el propósito es dominar la mente y el corazón del ser humano. ¿Por qué la mente y el corazón del ser humano? Porque la única forma de entrar a un ser humano, que un espíritu tome dominio en un ser humano, es a través de la puerta de la mente y la puerta del corazón. Son las únicas dos entradas legales que un espíritu puede tener para entrar. El Espíritu Santo, para poder venir sobre tu vida, para poder dominar en tu vida, para que gobierne el reino de Dios y la paz y la bendición sobre tu vida, necesita que tú cambies nuestra forma de pensar. Cambia tu forma de pensar y renueves el corazón. Entonces el Espíritu Santo va a venir. Bueno, los demonios también conocen esa ley. También conocen esa ley. Si ellos logran entrar a tu mente y a tu corazón, entonces hay un derecho legal. Y ellos pueden dominar desde tu vida o desde la persona, hacer cosas que no deben. Iglesia querida, por ejemplo, quien gobierna la mente y el corazón dominará todo lo que lo rodea. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo. Eso nos dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Por eso vino el reino. Ahora usted se dará cuenta porque el reino de los cielos vino a cerrarle la puerta al enemigo, a cerrarle la puerta a los demonios. ¿Por qué? Porque en 1 de San Juan 3:8 nos dice el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de la salvación, aparte de ir a la cruz del Calvario, aparte de la liberación, nos trajo esta exclamación poderosa. Mire, vamos a la pantalla. Y dice así, 1 de San Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Mira, voy a volver a repetirlo. El que practica el pecado es del diablo. Así que toda persona que está pecando ya no sirve al reino, sirve al diablo. Aunque diga que no lo quiera, pero lo hace por causa de ese pecado. 2 puntos, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién? Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesús también. Para eso fue a la cruz, para deshacer todo imperio demoníaco, todo reino, escúcheme, demoníaco, para deshacer la obra del diablo. Iglesia querida, los versos son clave. Aquí nos dicen verdades que van a cortar los velos. Y es importante que lo entendamos, porque cuando nosotros tenemos la garantía de una verdad, podemos destruir todo lo que está natural e invisible que venga del enemigo. Tenemos, escúcheme, registros bíblicos que el dominio mental, el dominio de la mente y del corazón, más grandes de la historia contra la humanidad, vinieron a través de 2 culturas. Tenemos registros bíblicos que solamente existieron 2 culturas, hubieron muchas más, pero 2 de las más grandes culturas en la antigüedad son las que lograron dominar la mente y el corazón del ser humano. Y estas 2 culturas, lamentablemente, venían por trascendencias diabólicas, es decir, el reino de las tinieblas gobernaba a través de ellos, conquistaba a través de estas 2 culturas paganas. ¿Cuáles son estas 2 culturas? A través de la cultura babilónica y a través de la cultura de Egipto.
Estas dos culturas paganas fueron las más terribles que de alguna forma subyugaron la humanidad y también incluyendo al pueblo de Dios. ¿Por qué motivo estas dos culturas? Porque estas dos culturas le abrieron puerta al diablo mismo a través de pactos, a través de rituales y a través de falsas enseñanzas y deidades paganas e idolatría. Por ejemplo, mire, en estas dos culturas existieron bajo el dominio del reino de las tinieblas. Las culturas fueron dominadas por demonios y muchas influencias malignas. ¿Por qué? Porque todas estas llegaron a dominar por medio de la vida de las personas a través de hábitos y costumbres. Es decir, estas dos culturas paganas lo que lograron es enseñar hábitos y costumbres paganos. ¿Para qué? Para provocar. Si una sociedad donde hay 2 millones de personas y esas 2 millones de personas en cautividad mental y del corazón logran hacer todos los días cosas malas, pactos, rituales y todo, logran colocar o establecer o abrir un portal espiritual donde fuerzas demoníacas vienen a gobernar. Pero si 2 millones de personas también vienen en la tierra, bajo el reino de Dios, bajo una mentalidad de reino, bajo el corazón en Jesucristo, esas 2 millones de personas también comenzarán a adorar, a orar, a pelear batallas y a establecer una atmósfera de gloria, donde también se abriría un portal del reino de los cielos para que ángeles y la presencia de Dios descienden. Entonces, iglesia querida, la importancia de dominar la mente y el corazón tiene que ver mucho con los malos hábitos y las malas costumbres. Es decir, tiene que ver con el hábito y las malas costumbres. Y los hábitos y las malas costumbres se enseñan. Usted no nació con malos hábitos. Usted no nació con malas costumbres. Cuando usted era bebé, usted tuvo para tener un mal hábito y una mala costumbre, tuvo que aprenderlo. Y de ahí viene la iniquidad y las malas costumbres de los padres, de la casa, de su hogar, de su familia. Muchas de las peleas y luchas que han habido en la gente cristiana no viene por el diablo, viene porque usted tiene malos hábitos y malas costumbres. Iglesia querida, necesitamos reinar por medio del Espíritu Santo. Mire, tome atención. Los malos hábitos y las malas costumbres se aprenden, es decir, se enseñan. Es decir, el diablo constantemente quiere enseñar al rebelde, al desobediente, al testarudo y a todos aquellos que suponen, aunque se llamen cristianos. Usted va a decir, ¿pero cómo así? Claro, para que un reino demoníaco opere en la tierra a través del ser humano, necesita los derechos legales, lo dijimos, necesita las puertas. ¿Y cuáles son las puertas? El orgullo y cosas que se aprendieron, pero vienen de los malos hábitos y enseñanzas aprendidas. Es decir, la mala formación le permitió al reino de las tinieblas trabajar en esta tierra. Por eso es clave que la iglesia de Jesucristo establezca los buenos principios y los valores. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de gloria, tiempos de autoridad, tiempos de liberación. Para que vengan tiempos, iglesia querida, de liberación, sanidad, milagros, prodigio. Por eso el Señor allá en el libro de los Hechos dice que el Señor está retenido hasta que venga la restauración de todas las cosas. El reino viene a restaurar. ¿Para qué? Para darle la oportunidad al reino de los cielos que venga sobre la tierra. Y mire, me voy a extender un poco más en esto. Tome atención, porque ya estamos en el tiempo. Mire, tome atención. Estas dos culturas existen bajo el dominio del reino de las tinieblas. Es decir, los malos hábitos y las malas costumbres, para que tuvieran lugar en el ser humano, se debieron enseñar. Se debieron enseñar. Es decir, el reino de las tinieblas opera por medio de los demonios, pero entran a lo natural por medio de las malas costumbres y malos hábitos enseñados en la sociedad. Tome atención, mire, en el libro de Génesis capítulo 3, verso 8 al 11 nos dice algo poderoso. Tome atención, iglesia querida, esto se va a poner bueno. Vamos a la pantalla inmediatamente, por favor, no me demore. Y mire así, tome atención los que están ahí. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8 al 11, nos dice un capítulo poderoso en donde nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, habla y reprende a Adán y Eva por haber comido del fruto prohibido, es decir, del árbol del bien y el mal que les dijo no comieran. Tome atención la trama de esta historia. Mire, esto nos enseña a usted y a mí a que nosotros tenemos que tener sabiduría y conocimiento para poder apartarnos de las tinieblas. Y dice así, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Tome atención, iglesia. Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mira lo que le dice, porque tuve miedo
porque tuve miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Hay puntos importantes en este verso, iglesia. El verso 2:10 del capítulo 3 de Génesis dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Sabe por qué mucha gente hoy en día no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué no quieren escuchar la voz de Dios? Porque están en pecado. Porque el pecado, cuando escuchan la palabra va a hablar verdad y va a ser una espada de doble filo que entra al corazón. Y muchas personas que no quieren abandonar el pecado, no les gusta. Es decir, le temen a la palabra de Dios. Porque oyen su voz en el huerto y tienen miedo. ¿Y qué hacen? Porque estaba desnudo y me escondí. Mire, vamos al verso 11. Mire lo que dice. Y mire lo que el Padre Celestial les dice. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó, iglesia, a que estabas desnudo? Es decir, los malos hábitos, las malas costumbres que llegan a la vida de una persona por medio de los demonios que entran por falsas enseñanzas que Babilonia o Grecia y todas las culturas paganas trajeron a la tierra, prácticamente le dieron lugar al mundo demoníaco. Y estos malos hábitos y malas costumbres fueron enseñadas. Por eso Jehová Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hay muchos hoy en día comiendo del árbol incorrecto. Hay muchos. Comer del árbol incorrecto es recibir enseñanzas incorrectas. Enseñanzas que no tienen principios y valores, que van en contra de nuestro Señor Jesucristo y su ley. La palabra nos dice que toda palabra y toda ley que no se sujeta a su reino es algo pagano. ¿Cómo es posible que usted pueda aprobar una ley en que un hombre con otro hombre se puedan casar? ¿Cómo es posible, iglesia querida, que hay personas que hoy día están de acuerdo con una ley donde una mujer y otra mujer se pueden quedar en matrimonio? Es algo totalmente prohibido por la palabra de Dios. Iglesia querida, hay muchos que dicen, pero el amor no tiene límites. Sí, es que un hombre con otro hombre se pueden amar. Bueno, quiero decirte que Dios es amor, pero no todo amor es de Dios. Dios es amor, pero no todo amor es de Dios. Y hay gente que dice, no, es que esas dos mujeres se aman, por eso se van a casar. Y Dios es amor, sí, Dios es amor, pero no todo amor es de Dios. Iglesia querida, mire el engaño sutil del diablo. Por eso le dijo Jehová Dios a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije no comieras? Es decir, ¿te pusiste a estudiar cosas que no debías? ¿Te pusiste a ver y a estudiar cosas que no debías? ¿Comiste enseñanzas que no eran buenas para tu corazón y tu mente? Por eso las rebeliones en esta tierra, iglesia querida. Por eso hay un montón de gente investigando sobre ovnis, cuando lo que deberían hacer es tener comunión con el Espíritu Santo. Y se va a dar cuenta que los ovnis son extraterrestres, son demonios. Iglesia querida, hay un mundo paralelo, natural y sobrenatural, donde el reino de las tinieblas está gobernando. Así lo dice la Escritura. Dice que el diablo está gobernando este mundo, pero el mundo le pertenece, escúcheme, a nuestro Padre Creador. El diablo se tiene que sujetar a nuestro reino. Y escúcheme bien, estos dos reinos, Babilonia y Grecia, Babilonia y Egipto, fueron los que trajeron la máxima expresión de malas costumbres en la tierra, y esas hoy en día están operando en el mundo sobrenatural, pero a través de las costumbres y malos hábitos nos damos cuenta de esto. Por ejemplo, estas dos culturas, lamentablemente, la Babilonia, trajeron, ¿qué es lo que trajeron? ¿Qué es lo que trajo Babilonia? Dominó por medio de la idolatría, es decir, enseñó la escultura. Es adorar a las esfinges, a las estatuas. Es decir, Babilonia gobernó, número uno, por las imágenes, la idolatría. Segundo, las filosofías humanas y las mezclas y el sincretismo. ¿Por qué? Porque las filosofías paganas vienen de Babilonia. Enseñó mal. Y tres, el estilo de vida, la esclavización. Es decir, Babilonia enseñó a esclavizar, enseñó a tener una filosofía pagana en donde usted tenía que creer en los demonios y tenía que hablar con los demonios y tenía que tener comunión con los demonios. Y la otra es la idolatría, cuando Dios en los 10 mandamientos nos exige no a la idolatría. Es más, Éxodo 25 dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, bajo las aguas y bajo de todo. ¿Por qué? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy tu Dios, único y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Estamos hablando que la idolatría es un paganismo. Y Babilonia trajo esa cultura, y hasta el día de hoy tenemos gente prendiendo velas a estatuas que tienen la imagen de la Virgen o cualquier otro santo. A imágenes le prenden todavía, aunque usted no lo crea, iglesia. Hoy, en el 2021, todavía hay gente que levanta altares a la idolatría, a la Virgen, a las cruces y tanta cosa más. Por eso, Egipto, ¿cómo gobernó Egipto en la tierra? Es más, fue el imperio que subyugó más años, más tiempo a Israel. Egipto. ¿Y cómo lo hizo? Tome atención. Lo hizo a través del trabajo forzado y el afán. El trabajo forzado y el afán. Es decir, dio a luz la esclavización total, sin recompensa y sin propósito. Es decir, Egipto gobernó a través de la esclavitud, a través del sometimiento, del temor y el miedo, y a través del hambre y de la pobreza, y también a través de la muerte y sin herencia. Es decir, Babilonia gobernó, ¿cierto?, al ser humano a través de deidades falsas, que son rituales, sacrificios, pero Egipto gobernó a través de 10 principados o 10 potestades, 10 demonios que fueron destruidos por 10 plagas. Y usted ya sabe la historia, cómo Moisés entró bajo el poder del Espíritu Santo con una vara y bajo la voz profética de Aarón, y fueron a destruir con 10 plagas, es decir, a 10 principados demoníacos que estaban gobernando Egipto. ¿Y a través de quién? De una cabeza llamada la Trinidad egipcia, Isis, Horus y Seth. A través de eso subyugaron civilizaciones. Por eso, iglesia querida, las malas costumbres, los malos hábitos son enseñados. ¿Y dónde se aprendan? Muchas veces en la sociedad, en la cultura de su sociedad o en el seno familiar. Es decir, desde pequeño aprendieron esas causas que prácticamente le dieron lugar al enemigo. Por eso, iglesia querida, necesitamos cambiar. Usted y yo necesitamos cambiar. Por eso el Señor Jesucristo hoy día nos habla, reino contra reino. ¿A qué reino perteneces? ¿En qué reino estás tú? El Señor nos habla en Deuteronomio capítulo 28 de que el reino de los cielos tiene leyes y principios. El gobierno de las tinieblas y el reino de las tinieblas también tienen leyes, también tienen principios, pero son diabólicos. Desvían a la humanidad. Pero el reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo trae estatutos, decretos y leyes, principios y valores que debemos de cumplir para que el reino se establezca y podamos gobernar de acuerdo a la palabra del Señor. Por ejemplo, iglesia querida, Deuteronomio 28, verso 1 en adelante dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ve? Aquí nos damos cuenta, iglesia, que si yo oigo la voz, atentamente la voz de Dios, para apartarme de lo malo, para seguir adelante con las leyes, los principios y decretos, dice que también Jehová, Dios, me exaltará o no se exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el verso 2 es algo clave. Inmediatamente, a través de esa obediencia, mira lo que dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles son las bendiciones que nos alcanzarán? Si oyeren la voz de Dios. Tome, verso 3, mire: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Verso 4: bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Mira las promesas hermosas que nos entrega por la obediencia al reino de Dios. Y sigamos: bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Y 6: benditos serán en tu entrar y bendito en tu salir. Y verso 7 para finalizar: y Jehová derrotará a tus enemigos para que se levanten. Vamos a repetir: y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Iglesia querida, tenemos una promesa poderosa de parte del Señor, donde usted y yo tenemos que saber la diferencia de reino contra reino. Kingdom against kingdom. Tenemos que aprender, iglesia querida, a estar bajo el manto del reino de los cielos. De esa forma vamos a poder de alguna forma destruir toda obra del enemigo, porque eso dice la Escritura, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Toda obra del enemigo es deshecha por un reino
de nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia querida, esta noche debemos entenderlo. Y ese reino está en ti y en mí, está en nosotros, está en nuestra vida. Este es el tiempo, iglesia querida, de aprender de esto. ¿Por qué? Porque lo dijo el profeta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 27, nos dice algo poderoso. El libro de Daniel, capítulo 7, verso 27, nos dice algo poderoso, y eso es para usted y para mi iglesia. Y se lo quiero dar en el nombre de Jesucristo, para que esta noche usted entienda que el que está en el reino tiene una autoridad poderosa de parte del cielo, una autoridad gloriosa de parte del cielo. Y dice así, lo vamos a poner en pantalla. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 7, y con esto cierro, iglesia, para que entienda lo que es pelear a través del reino. Y dice así, vamos a la pantalla. Y dice así, y que el reino y el dominio, vamos a ponerlo ahí en pantalla, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Vuelvo a repetir, iglesia, esto es para usted y para mí. Toma atención, tome atención. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Es una promesa gloriosa, iglesia querida. Desde ya prepárese, porque hay una promesa. Aquí el profeta Daniel nos habla que todos los reinos bajo el cielo, pero un solo reino es dado ¿a quién? El reino del Altísimo, dado a los santos, es decir, a la iglesia. Usted y yo gobernamos por medio del reino sobre otros reinos que están en la tierra, sean reinos visibles o invisibles. Todo es dominado y gobernado por Jesucristo nuestro Señor, y nuestro Señor Jesús le dio este poder y dominio a la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos parte de esa iglesia, y somos parte de Jesucristo, y somos también parte del reino de los cielos. En esta noche te bendigo, iglesia querida. Levante sus manos en pantalla. Vamos a orar para derribar toda tiniebla. En el nombre de Jesucristo derribamos en esta hora, por el reino de Dios, de nuestro Señor Jesús, todo reino demoníaco, todo imperio diabólico, toda fuerza de maldad, toda mala costumbre, mala enseñanza, malos hábitos, toda cosa contraria, todo asunto babilónico, todo asunto de Egipto, cualquier espíritu de esclavitud, de afán, cualquier espíritu de idolatría se rompe en el nombre de Jesucristo, y declaramos la victoria del reino de los cielos sobre nuestra vida. Establecemos y profetizamos que el reino de los cielos está sobre nuestra vida ahora. Ahora se establece el reino de los cielos de nuestro Padre Celestial en mi vida, en tu vida, en tu ministerio y en tu llamado, y declaramos la derrota total de todo espíritu diabólico y de toda obra del infierno en el nombre de Jesús, y por la sangre de Jesucristo tenemos protección. Toda la gloria, la honra es para el Rey de Reyes, Señor de los señores, y el que lo cree dice amén. Bendecimos al Señor. Le damos las gracias al Espíritu Santo por esta noche. Gracias, iglesia querida. Este es el tiempo donde usted y yo empoderamos el reino. La importancia de un reino contra reino. Si son señales, según el libro de Mateo capítulo 24, donde Jesús, hablando en el monte, le dijo a los discípulos: vendrán días que donde se levantará reino contra reino. Iglesia querida, hoy en día, ¿cuáles serían los reinos? Son los reinos diabólicos, a través de las políticas, a través de la sociedad, el paganismo, la idolatría, la brujería, la maldad, las enfermedades, las pandemias. Todo eso es del reino de las tinieblas. Por eso el Señor nos dijo que en el final del siglo el reino de los cielos también irá contra el reino de las tinieblas. Este es el tiempo donde se cumple esa escritura. Se levantará reino contra reino y nación contra nación. Y usted, somos una nación de reyes y sacerdotes de reino, que vamos a ir contra todo reino de maldad y contra toda nación de maldad y contra toda cosa inmunda que el enemigo ha querido lanzar contra la iglesia. Así que en el nombre de Jesucristo te bendigo. Gracias, iglesia querida, por estar presente en este programa. Desde ya amamos a la iglesia, amamos a los hijos, amamos a la audiencia y amamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús, a todos aquellos también que sean parte de nuestro ministerio. Desde ya todos aquellos que han tenido en su corazón para poder ofrendar
y enviar su donación o su ofrenda y su pacto, lo puede hacer a través de la siguiente información. A todos los que son hijos del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, desde ya hágalo a través de la información en pantalla que les entregamos en nuestras páginas. La información está ahí para que usted haga su ofrenda y su diezmo, su pacto, su primicia, y desde ya sus donaciones sean dadas con amor y también con bendición en Cristo Jesús. Y para todos aquellos que son del extranjero, lo pueden hacer a través de los sistemas Western Union y MoneyGram. Repito, a través de los sistemas Western Union y MoneyGram, todos los que son desde Argentina, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, lo pueden hacer a través de la información en pantalla. Usted envíenos el código de depósito para hacer retiro, y todos aquellos que depositan en Chile para este ministerio, por favor envíe su ofrenda, su diezmo y su pacto. Desde ya será una linda bendición para orar por su vida, y gracias, iglesia querida, por su amor en Cristo Jesús. Desde ya nos despedimos en esta hora. Un abrazo fuerte y prepárese, iglesia querida, prepárese. Para esta semana tenemos mensajes poderosos en el nombre del Señor. Toda la gloria es para Él en el cielo y la tierra. Y te bendigo en esta hora a la distancia en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima. Bye bye. Bendiciones. Aquel que está en su trono, que habita en luz inacesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo.
sin sacerdote.